Buenos días, hermanos, tengan buenas tardes, tengan todos el día de hoy. Bueno, pues estamos retomando nuestra enseñanza del día de domingo, y el día de hoy voy a estarles hablando acerca de lo que es un poquito del libro de Efesios. Es un libro es una carta, ¿sí? Es una epístola del hermano Pablo hacia la iglesia de los Efesios. Entonces, en esta carta vamos a estar vemos cómo está dividida esta carta. Son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos que viene en la epístola de los Efesios es una parte donde Pablo les enseña a esta iglesia, a esta gente, les enseña de qué manera está conformado el ministerio hacia los gentiles, ¿sí? Les da las armas para poder ellos saber y estar con la certeza de que ellos son salvos, ¿sí? Les enseña el ministerio de los gentiles a los Efesios. Y la segunda parte de la epístola a los Efesios, que es del capítulo 4 al 6, Pablo les enseña la forma en la que debe vivir un cristiano, ¿sí? Entonces son 2 partes en las que se divide el libro de Efesios, y es de lo que el día de hoy yo te quiero compartir un poquito, ¿sí? De qué manera esta epístola nos va a hablar a nosotros, de la misma manera en la que Pablo les habló a los gentiles de aquel tiempo, de ese tiempo, ¿sí? Y el día de hoy también nos habla a nosotros, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que significa la palabra gentil? Podemos ver que a un principio la palabra o la Biblia nos habla de que el mundo estaba dividido únicamente en dos tipos de gentes, o 2 razas, o 2 religiones, o 2 creencias, ¿sí? Eran los judíos, que era el pueblo escogido de Dios y lo sigue siendo, y los gentiles, ¿sí? Que no eran judíos, obviamente pues son los que no eran judíos. Entonces el día de hoy sigue habiendo estas 2 partes, pero con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo surge un nuevo, una nueva clase, ¿sí? Que es la iglesia, de Cristo, que somos todos nosotros los que pues le hemos entregado en algún momento de nuestras vidas, pues le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y hemos optado por creer en Él y como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el tema que el día de hoy te vengo a compartir. Vamos a poner una alabanza para poder dar inicio a nuestro tema, que se llama, yo le quise poner el título de gentil a cristiano, ¿sí? Porque pues nosotros también éramos gentiles, ¿sí? Cuando no teníamos a Cristo, cuando no teníamos ni a Cristo, y tampoco éramos judíos, ¿sí? Nosotros éramos gentiles. El día de hoy nosotros podemos decir que tenemos una fe cristiana, que somos la iglesia de Cristo. Vamos a poner una alabanza, hermanos, para poder dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Si sientes que le has fallado a Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Como dijo el salmista, no apartes tu espíritu dentro de mí, te necesito, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor, quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe con rectitud.
estás, solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes de mí tu gracia. Te necesito hoy, Señor Jesús. Perdóname, no apartes tu espíritu. Sin ti yo muero, oh Señor. No me dejes aquí. Necesito tu amor. Necesito que me abraces tu perdón. No puedo vivir sin tu espíritu, Dios. Moriré, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. Quiero vivir íntegro a ti. Amén, hermanos. Pues gloria a Dios, esta es una alabanza muy hermosa. Y como nos damos cuenta, pues habla mucho, esta alabanza nos habla mucho de que queremos vivir en rectitud, de que necesitamos del perdón y del lavamiento por medio de la sangre de nuestro Señor, el lavamiento de pecados, ¿sí? Porque es la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que el día de hoy puede quitar el pecado, ¿sí? El pecado no lo quita ni una confesión, ni ningún ser humano terrenal puede perdonar pecados ni limpiar pecados, ¿sí? Únicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que hasta el día de hoy es capaz de limpiar, de lavar nuestros pecados, ¿sí? Y de regalarnos esa salvación que el día de hoy yo te predico con el Evangelio. Y como terminé comentando, el tema va a estar basado en la epístola, ¿sí? de Pablo a los Efesios, ¿sí? Y retomando un poquito, te decía que esta epístola, ¿sí? Es epístola, hermanos. A veces tenemos, o también la podemos conocer como carta, pero su nombre correcto es epístola. La diferencia entre carta y epístola: una carta iba dirigida a alguien en específico, ¿sí? En este caso podemos ver lo que es la de Timoteo, ¿sí? Porque iba enfocada únicamente hacia él, ¿sí? La epístola
va dirigida a un pueblo más amplio, como en este caso es Efesios, ¿sí? Era una iglesia en común. Entonces vamos a ver algunos versículos de esta carta, de esta epístola, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera el Señor desde la fundación del mundo, ¿sí? Él ya te tenía a ti, me tenía a mí predestinados a esta labor, a esta creencia, a estar en su familia, ¿sí? A la familia de Dios. Vamos a ver en Efesios 1, 4 al 5, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Aquí, como yo te decía, esta carta, esta epístola a los Efesios, Pablo en sus primeros 3 capítulos les enseña a los Efesios el origen, ¿sí? Y les da el cimiento de su fe en Cristo, ¿sí? Y aquí él les está diciendo que ellos y todos nosotros, los que éramos gentiles, fuimos escogidos en Jesucristo desde la fundación del mundo, ¿sí? El día de hoy yo te puedo compartir que el Señor te tiene a ti en este camino, ¿sí? En esta fe, no por coincidencia, ¿verdad? Sino porque Él, desde el principio de la fundación, desde la fundación del mundo, Él ya te había visto a ti en este día, en este momento, ¿sí? Me había visto a mí también en este día, en este momento, y Él había predestinado ya que anduviésemos nosotros en este caminar, en esta fe, ¿sí? Él ya nos había destinado para la salvación. Entonces, vamos a ver de igual manera cómo les habla en el capítulo 1, en su versículo 13. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Aquí Pablo les empieza a decir a los efesios de qué manera ellos entraban o ellos adquirían esta adopción por parte de Dios, ¿sí? Y era por medio de escuchar y de creer en el evangelio, ¿sí? Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Jesucristo, ¿sí? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que nosotros vamos a ser sellados, o nosotros fuimos sellados con ese Espíritu, ¿sí? Desde el momento en que escuchamos, creímos, ¿sí? Dice: oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿sí? En el momento que nosotros escuchamos y creímos en el evangelio y creímos en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y desde ahí empieza nuestro nuevo caminar, hermanos, ¿sí? Pablo más adelante les empieza a decir a los efesios cuál es la verdadera manera en la que ellos deben de conducirse, o cuál debe ser la manera correcta de caminar de un cristiano, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice de igual manera en Efesios 2:19. Dice 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Es lo que yo te venía diciendo. O sea, el día de hoy, si tú ya has escuchado, has creído y has aceptado a Jesucristo en tu corazón, el día de hoy tú ya eres conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿sí?
antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo y se nos diera a conocer el Evangelio, ¿sí? Nosotros no teníamos una salvación, ¿sí? Los únicos que podían ser salvos eran los judíos, ¿sí? No había salvación para los gentiles, hasta que nuestro Señor Jesucristo se le presenta a Pablo en una aparición, porque él ve a Jesucristo, él ve una luz, ¿sí? Una luz que lo deslumbra y lo deja ciego, ¿sí? Entonces, hasta que él tiene ese encuentro con Pablo y le empieza a dar instrucciones, ¿verdad? Le dice que se vaya a una tierra donde él va a recibir instrucciones, ¿sí? Posteriormente llega un profeta del Señor, ¿sí? Llega Ananías, me parece que fue quien fue y oró por él, ¿sí? Y él recobró la vista y en ese momento él empieza a predicar de Jesucristo, ¿sí? Y él mismo nos lo dice en muchas de sus cartas, ¿sí? Que él es a quien se le encargó compartir el Evangelio a los gentiles, y a partir de ese momento nosotros empezamos a tener participación en la salvación, ¿sí? Entonces aquí nos dice que hemos sido ya aceptados en la familia de Dios, ¿sí? Pero recordemos lo que yo te venía leyendo en el versículo 13 del capítulo 1, que es por el oír y el creer en el Evangelio de salvación, ¿sí? El cual nos indica que nosotros tenemos únicamente un solo Salvador, ¿sí? Un solo mediador, y es Jesucristo, ¿sí? Y posteriormente, bueno, pues ya vienen los capítulos, ¿sí? Donde Pablo les empieza a hablar a los efesios de la manera en la que ellos se deben de empezar a comportar, donde ya deben de empezar a dejar los malos hábitos que tenían en el pasado, ¿sí? Y empezar a tener un nuevo estilo de vida, un nuevo modo de vida, ¿sí? Dice, agradable a Dios. Entonces vamos a ver qué nos dice en su palabra, Efesios 4, 1, 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí es lo que te digo, aquí ya Pablo va a empezar a hablarles a los efesios y los empieza a preparar, y lo primero que les dice es, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El día de hoy, tú, yo y todos los que conformamos la iglesia tenemos una labor y es una vocación a la que fuiste llamado, ¿sí? Entonces aquí ya Pablo les va a empezar a hablar en ese tono y de esa manera a los efesios, y vamos a ver qué es lo que les dice en Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Los que seguían siendo no judíos, y los que aún no entregaban su vida al Señor o no creían en el Evangelio de salvación, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su carne, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y voy a hacer un paréntesis, hermano. Ahorita con esta cita que te acabo de leer, tiene algunos días estaba yo, pues viendo las redes sociales, y vemos de qué manera siempre la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, ¿sí? Pues van a seguir tratando de jalarnos hacia ese mundo al que nosotros pertenecíamos, ¿sí? En la carne. Entonces
yo estaba viendo el perfil de una persona y yo veo cómo esta persona está queriendo tratar de agarrarse de las cosas de Dios, ¿sí? Aún con la lucha que tiene en la carne, ¿sí? Pero las malas amistades, las malas compañías que él sigue teniendo, aunque sea por contacto en las redes sociales, pues estas mismas compañías que él ha tenido o con las cuales él pues convivía en algún momento, pues siguen creyendo que él sigue perteneciendo a su núcleo y le siguen hablando de la misma manera, ¿sí? Él era un homosexual, yo lo declaro con fe, que él era un homosexual, ¿sí? Yo declaro y espero que el Señor le dé la fortaleza, ¿sí? De dejar ese mal hábito, ¿sí? Que el Señor lo libere de ese espíritu de homosexualidad, ¿sí? Pero él sigue teniendo dentro de sus contactos, él sigue teniendo gente que sigue siendo homosexual, ¿sí? Y a él le siguen hablando como si él siguiese siendo un homosexual. Entonces, pues la lucha de la carne, hermanos, muchas de las veces nosotros mismos la provocamos, ¿sí? Nos seguimos desenvolviendo en el mismo ambiente, seguimos teniendo las mismas amistades, ¿sí? Y las amistades, pues, ellos a lo mejor no van a entender. Aquí la palabra nos lo está diciendo. Dice los otros gentiles, ¿sí? Dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ¿sí? Esa demás gente, esas amistades, esos conocidos que nosotros teníamos, pues ellos pertenecen a estos otros gentiles que siguen teniendo ese entendimiento entenebrecido, ¿sí? Que si al día de hoy nuestra fortaleza espiritual no es lo suficientemente fuerte, al momento, pues eso nos puede jalar otra vez hacia el mundo, nos puede llevar otra vez hacia volver a caer en los mismos errores, en los mismos pecados. Entonces, yo oigo, el mundo tiene un dicho que dice que puedes andar en el fuego sin quemarte, pero eso es totalmente falso, hermano, ¿sí? Eso es totalmente falso, ¿sí? La palabra nos dice que nada tiene que ver las tinieblas con la luz, con las tinieblas, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo, no tenemos nada que ver ya con estas personas, con estas gentes, ¿sí? Entonces, si tú tienes este problema, si tú ves que tus amistades, a lo mejor la misma familia te sigue pues jalando a ese tipo de ambiente, a ese tipo de costumbres, pues debes de tener la sabiduría para entender que tú no puedes seguir teniendo esto en tu vida y tienes que empezar a alejarte, ¿sí? Aquí es la manera en la que Pablo les venía hablando a los efesios, ¿sí? Que ya ellos ya no podían tener nada que ver con los otros gentiles, y les muestra de qué manera ellos se tienen que empezar a comportar, ¿sí? Vamos a ver qué les dice en capítulo 4, 22 al 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Vamos a leer del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí ya les empieza Pablo a decir que ellos deben de empezar
a tener una nueva forma de vivir, ¿sí? A eso se refiere con las nuevas vestiduras, tener una nueva imagen, ¿sí? Si lo queremos ver en una forma terrenal, pues vestiduras nuevas, pues es una nueva imagen, ¿sí? En lo espiritual, pues es empezar a tener una nueva forma de vivir, una nueva forma de conducirse y de pensar, ¿sí? Eso es a lo que Pablo se empezaba a referir y les empezaba a instruir y a exhortar a los efesios, ¿sí? Recordemos que Efeso era un lugar muy idólatra, ¿sí? Ellos tenían a una diosa, ¿sí? Que era de la fertilidad, y ellos hacían sacrificios a esa diosa, ¿sí? Y cuando le hacían sacrificios eran orgías lo que hacían ellos, ¿sí? Era una imagen de una mujer llena de senos, ¿sí? Y eso era lo que ellos hacían, ¿sí? Entonces Efeso era una tierra muy corrompida con la idolatría, ¿sí? Entonces vamos a ver, de aquí hay un gran peligro, hermanos, de no llevar a cabo esto que les acabo yo de leer, de tener unas nuevas vestimentas, ¿sí? Que dice que el Señor Él mismo es quien nos las da para que nosotros nos revistamos con esas vestimentas para el día del juicio, ¿sí? Y vamos a ver rápido más qué dice Mateo 22, y vas a ver por qué es tan importante tener esas vestimentas listas, hermano, ¿sí? Y más que nada tenerlas puestas, vestirnos de esas nuevas vestiduras que el Señor nos da. En Mateo 22, 11 al 14, ¿sí? Y ese es un extracto de la parábola de las fiestas de las bodas. Y el Señor empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante, ¿sí? a un señor que hizo la invitación para las bodas de su hijo, ¿sí? Pero vamos a ver de qué manera el Padre hace la invitación. Principalmente las hace, el día de hoy ya lo entendemos, de qué manera nos quiere explicar el Señor esta parábola. Y el Señor, sabemos bien que Él, al primer pueblo que se acerca es al pueblo de Israel, y lo adopta para sí, para con Él empezar a demostrar su poder a todas las naciones y al mundo entero, ¿sí? Que siendo un país muy pequeño, llegó a conquistar demasiadas ciudades, ¿sí? De esa manera se mostraba la gloria y el poder del Señor, ¿sí? Que nadie podía creer que en un país tan pequeño pudiera obtener tan grandes victorias, ¿sí? Entonces el Señor pues es a los primeros que les hace la invitación, ¿sí? Para tener participación en esas bodas que el día de hoy nosotros estamos esperando, esas bodas del Cordero, ¿sí? Pero la parábola se sigue desenvolviendo y nos dice que esos primeros a los que el Señor invita, que les llama a los convidados, ¿sí? Pues no aceptan la invitación y se va cada quien a sus labores, y otros más matan a los mensajeros del Señor, ¿sí? Y el Señor, la palabra dice que el Señor se molesta, ¿sí? Y dice, pero las bodas tienen que realizarse y tiene que haber convidados a las bodas. Entonces da instrucciones una vez más a sus mensajeros, dice, id por todos lados y al que encontré, a los que encuentren, invitarlos y llevarlos a las bodas, ¿sí? Y es como el Señor nos demuestra que el día de hoy esos segundos convidados somos nosotros, ¿sí? Los que éramos gentiles, ¿sí? El día de hoy el Señor nos hizo esa invitación. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo que yo te quiero leer? ¿Sí? Que ya una vez que se está desarrollando las bodas, que ya están las bodas celebrándose, el Señor sale a ver a los convidados y Él se encuentra a uno
que no está vestido de las bodas, ¿sí? Que no está vestido conforme a lo que el Señor estaba estipulando para que todos pudieran estar en esas bodas, ¿sí? El día de hoy el Señor, en el momento en que tú aceptas a Jesucristo, Él te da unas nuevas vestiduras, ¿sí? Y es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerlas limpias y sin mancha, dice la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí acerca de esta persona que el Señor encuentra, que no está vestida conforme a lo que Él ya había marcado. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atale de pies y manos y echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, hermanos, si el día de hoy el Señor ya te dio unas nuevas vestiduras, ¿sí? Es para que tú estés presente en estas bodas, pero cuidado si esas vestiduras, esa vestimenta que el Señor te dio, el Señor la encuentra con mancha o con arruga, pues vas a ser expulsado de las bodas, aunque haya sido llamado, ¿sí? Aunque haya sido llamado desde la fundación de los tiempos, el Señor te va a encontrar indigno en ese momento y vamos a ser echados fuera aquellos que el Señor encuentre de una manera indigna en las bodas de su Hijo, ¿verdad? Y ya casi terminamos, vamos a ver qué dice Efesios 4:30, ¿sí? Pablo le sigue hablando a los efesios de la misma manera en cuanto a su comportamiento que deben de tener. Dice 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿sí? ¿Y de qué manera nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, hermano? Pues con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es lo que va a hacer que el Espíritu se contriste, y obviamente el Señor pues va a estar, pues se va a entristecer también, ¿sí? Porque Él nos ama. Recordemos que Él nos ama y no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Pero eso ya es elección de cada uno de nosotros. Y yo te voy a dar solo algunas de las cosas que aquí en el siguiente capítulo 5, pues Pablo les da las indicaciones de muchas de las cosas que ya no deben de existir en el comportamiento de los efesios, ¿sí? Y por ende, pues la palabra es para todos, tampoco la debe de existir entre nosotros. Dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, aquí empieza Pablo a decirles que ningún fornicario, ni inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí voy a hacer un paréntesis, hermano. Aquí nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y yo he escuchado muchos hermanos, ¿sí?, que pues dentro de su testimonio quizá, pues ellos nos testifican que pues ellos van al mundo y van a todos esos lugares de perdición donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, ¿sí?, donde hay prostitución, ¿sí?, donde está pues todas estas almas que están perdiéndose, ¿verdad?
Pero yo te puedo decir, hermano, que la mayoría de estos hermanos, pues, tienen que tener una fortaleza demasiado grande, ¿sí? O no tener ese problema, no haber sufrido de ninguno de estos problemas, ¿sí? Para poder entrar a este mundo, ¿sí? De perdición y salir salvo, hermano. Yo sé que la palabra de Dios es la que tiene el poder de salvar las almas, la que tiene el poder de cambiar las vidas, ¿sí? Pero si tú has tenido problemas con el alcoholismo, con la drogadicción, ¿sí? Y tú quieres dar testimonio de que tú has podido salir con la gracia de Dios de todos esos problemas, el mejor lugar para hacerlo es no yendo a esos lugares, sí testificar a la gente que tiene este problema, pero no yéndote a meter a esos lugares, porque corres el peligro, hermano. Satanás no está ocupado en la gente que está perdida. Satanás está ocupado en toda la gente que el día de hoy está saliendo adelante de todas estas cosas con la palabra, ¿sí? Satanás quiere que todas estas personas que están teniendo un avance en su recuperación, pues vuelvan a caer y vuelvan a caer peor. La palabra misma lo dice, ¿sí? Que el cerdo es, que a veces somos como los cerdos o los perros que se comen el vómito, ¿verdad? Caemos, si tú caíces ya una vez y vuelves a caer esta segunda o tercera vez, va a ser peor tu caída, ¿sí? Entonces yo te invito, hermano, que si tú estás llevando una recuperación con Cristo de tu alcoholismo, de tu drogadicción o de cualquier problema que tú tengas, no vayas al lugar donde tú sabes que existe este problema, ¿sí? Compárteles a las personas que tienen este problema, pero no en su lugar, no en sus terrenos, vaya, ¿sí? Tú llévalos a tu terreno y ahí testifícales, compárteles de la palabra, ¿sí? Pero no pongas en peligro tu vida y tu salvación, ¿sí? Es aquí a lo que se refiere, ¿sí? O sea, no tenemos que estar donde están envolviéndose en estos pecados, en estas perdiciones. No tenemos que estar en esos lugares para poder testificar y hacer que las almas se salven y llevarlas a los pies del Señor. Te voy a seguir leyendo de las cosas que Pablo les venía haciendo observación a los efesios. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo no sé si en alguna ocasión pues tú has escuchado, ¿verdad? Algunas veces a lo mejor a los mismos hermanos, ¿sí? Que saben que a lo mejor otro hermano está en pecado o saben de las maldades que se hacen a su alrededor y aún pues les causa gracia o algo así, ¿verdad? Aquí dice que vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces a nosotros no nos conviene ni hablar de lo que ellos hacen, ¿sí? Lo único que tú tienes que hacer es ir y enseñarles de la palabra y enseñarles con tu propio testimonio, ¿sí? Porque yo no puedo ir a hablarle a alguien de algo que yo mismo estoy haciendo, ¿sí? Entonces mi testimonio con la palabra de Dios va a ser suficiente para que esta alma o esta persona pues salga de cualquier dificultad por la que esté pasando. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros andábamos pues en ese tipo de cosas del mundo, ¿verdad? Pues nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón, porque la palabra dice que una vez que Cristo entra en tu corazón, tu vida empieza a cambiar, ¿sí? Tu forma de ser empieza a cambiar, tus hábitos empiezan a cambiar, ¿sí? Entonces, en el momento en que Cristo entra a nuestra vida, en realidad entra a nuestra vida y nosotros nos enamoramos de Cristo, pues nosotros volvemos a la vida por Cristo, ¿sí? Mientras que antes estábamos muertos en el pecado. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermano, esto es lo que Pablo les venía haciendo observaciones a los efesios, y el día de hoy, pues esta carta, esta epístola, pues también nos hace las observaciones a nosotros, ¿sí? Que si tú ya aceptaste a Jesucristo, bueno, ahora tiene que haber un cambio, que si bien la palabra nos dice que la salvación no es por obras, sino por fe y por gracia, pero la palabra dice que la fe sin obras es fe muerta, ¿sí? Entonces nosotros debemos de testificar de nuestra fe con nuestros actos, ¿sí? Con lo que nosotros hacemos ante la sociedad, ¿sí? No podemos ser piedra de tropiezo para los demás, ¿sí? Debemos de dar un buen testimonio, debemos de dar algo a la gente para que ellos crean. Yo me he topado mucha gente, hermanos, que dice, no, pues es que, pues, esta persona, este hermano, viene, me habla de la palabra, pero pues velo, él no cambia, él hace esto, él hace el otro. Entonces, muchas de las veces nuestro testimonio es lo que hace que la gente, pues, no crea en el poder de Dios, ¿sí? Si tú le vas a hablar a la gente, si tu propósito ya es empezar a hablarles a la gente de la palabra, bueno, pues debes de empezar a cuidar aún más tu testimonio, ¿sí? Para que la gente, pues, vea tu testimonio, y en base a él, pues la gente crea que en verdad el Señor puede cambiar vidas, ¿sí? Aprovecho este espacio para felicitar a mi hermano Juan. Él está en Estados Unidos, él también es ministro de la palabra, ¿sí? Él el día de ayer se casó, ¿sí? Él viene de un mundo de homosexualidad, ¿sí? Y damos gloria a Dios porque vemos, y no nomás él, hay muchos testimonios, ¿sí? Que nosotros vemos testimonios vivos de gente que sale de esa gran atadura, ¿sí? De la homosexualidad, gente que sale del alcoholismo, ¿sí? Gente que sale de la drogadicción, ¿sí? Y estos son testimonios que nosotros debemos de llevar a la demás gente, ¿sí? Porque muchos somos como Tomás, dice que hasta no ver, no creer. Bueno, el día de hoy el Señor nos ha puesto muchos testimonios, ¿sí? Para que nosotros lo veamos y podamos creer que Él puede cambiar vidas, Él puede cambiar familias, matrimonios, Él puede cambiar países, ¿sí? Entonces, el día de hoy aprovecho este espacio para felicitar a mi hermano y tío, porque él es tío de mi esposa, Juan Martínez. Que Dios bendiga su matrimonio, que Dios prospere su ministerio. Él tiene un gran ministerio junto con su ahora esposa, que Dios los use para llevar la palabra, para llevar el testimonio, ¿sí? Y llevar paz a todos esos lugares donde el Señor quiera llevarlos, ¿sí? De igual manera a mi hermano Fernando, pastor, evangelista y tío también, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga usando grandemente, ¿sí? El día de hoy yo les puedo compartir que pues yo soy un testimonio de ellos, ¿sí? He sido pues impulsado por ellos por medio de la palabra, ¿sí? Y pues el día de hoy yo tengo la certeza de que Dios escuchó muchas de las oraciones de esta familia, ¿sí? Que en su mayoría son cristianos, les sirven a Dios, pues para que el día de hoy yo esté en este lugar compartiéndote pues un poquito de lo que yo leo de la Biblia, ¿sí? No soy pastor, no, al día de hoy el Señor no me ha dado un ministerio, ¿sí? Pero este pequeño ministerio que yo decidí en mi corazón tener, pues yo se lo dedico al Señor, ¿sí? A los hermanos que me siguen en la página, ya les escribí el motivo por el cual la página ha bajado un poquito en sus publicaciones, y es porque estamos estudiando, nos estamos preparando para que el día que el Señor
pues decida Él con su misericordia otorgarme un ministerio, pues tener ya una preparación, ¿sí? Y yo sé que la palabra se discierne por medio del Espíritu, y ese discernimiento nos lo da el Señor, ¿sí? Pero siempre es necesario tener un sustento teológico, bíblico, para poder entender muchas de las cosas que la palabra nos quiere decir, ¿sí? Y yo espero, hermanos, que seguir contando con su participación, con sus oraciones, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de los matrimonios que siguen este ministerio, esta página en línea. Que el Señor bendiga sus matrimonios, bendiga sus generaciones, que el Señor les dé la fortaleza, ¿sí? Para poder ir al mundo, para poder ir con una sola persona a compartirle de la palabra, que tú puedas ir y decirle, Dios te ama, mira, Jesucristo ha cambiado mi vida, yo antes era de esta manera, pero hoy empiezo a ser de otra manera, hoy el Señor está cambiando mi vida, ¿sí? Que el Señor te dé esa sabiduría y que te dé ese amor por la gente, ¿sí? Sí, también he visto que la página la siguen algunos ministros ya, algunos pastores, y qué bueno que el Señor ponga siervos suyos a seguir esta página para recibir consejo, recibir orientación, recibir pues que compartan su sabiduría conmigo, ¿sí? Tuve una oportunidad de conocer un pastor en mi trabajo, ¿sí? Laborando yo, me encuentro al pastor descompuesto, se le había ponchado una llanta, ¿sí? Y él me empezó a compartir de su testimonio, ¿sí? Y es un testimonio muy, muy hermoso, ¿sí? Pero él decía algo, él me decía, oficial, pero es que no traigo la llanta y no traigo el gato para poder hacer el cambio de llanta, porque yo me confié. Yo pensé que pues siempre la traigo ahí cargando, pero nunca había pasado nada. Y el Espíritu me habló y le digo, pastor, mire, siempre eso es lo que pasa, ¿sí? Aún en la fe, eso es lo que nos pasa, y le pasa a muchos ministros, les pasa a muchos pastores, a muchos evangelistas, a muchos siervos del Señor, ¿sí? Que vivimos confiados en que nada pasa, ¿sí? En que pues ya tengo un ministerio, ya el Señor me está usando, pues a lo mejor no debo de, ya hay mucha perfección ya en mi vida, ¿sí? O ya no necesito muchas de las cosas que a lo mejor un cristiano nuevo necesita, como estar orando, hacer ayuno, oración, o sea, y llega la confianza, llega el exceso de confianza a la vida de un cristiano, y ahí es cuando el Satanás aprovecha la oportunidad. Le digo, ese es el mensaje que el día de hoy el Señor tiene para usted. Y el pastor se quedó, dice, pues qué te digo, me agradeció, le agradecí su bendición también, me bendijo el pastor, oró por mi trabajo. Entonces son circunstancias, hermano, que el día de hoy el Señor pone en la vida de cada uno de nosotros. Yo te digo, con amor, necesitamos empezar a tener esos cambios en nuestras vidas, no confiarnos y estar a la expectativa, porque muchas de las cosas que la palabra nos dice que se van a estar cumpliendo, pues ya se están cumpliendo, ¿sí? Ya no estamos en los tiempos de antes, donde pues sí se predicaba de la palabra, se predicaba de la segunda venida de nuestro Señor, pero no se veía nada de lo que la palabra pues profetizaba, ¿sí? El día de hoy las profecías se están cumpliendo, hermano. Yo te invito a tomar muy en serio esta palabra que Pablo les da a los efesios, para que pues el día que el Señor venga nos encuentre con esas vestiduras sin mancha y sin arruga. Dios te bendiga, hermano. Voy a poner una última alabanza para despedir esta pequeña enseñanza. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida, y si ha sido de bendición para tu vida, yo espero que
que la compartas, que compartas el video para que el video pueda llegar a más personas, aunque no sean cristianos, pero necesitamos empezar a agradar a nuestro Señor por medio de nuestra forma de vivir, de nuestras obras. Dios te bendiga, hermano. Voy a poner una última alabanza. Que el Señor bendiga tu día, bendiga tu vida. Y que el Señor siga manifestando sus bendiciones, hermano. Muchas de las veces creemos que bendición es únicamente el estar bien de salud, en la economía, con la familia. Pero no, hermano, la bendición que el Señor te da día a día es el despertar, ¿sí? Poder levantar tus manos o por lo menos decir, Señor, gracias por un nuevo día. El Señor desde ahí ya te empezó a bendecir. Dios te bendiga, hermano. Y recuerda que estamos aquí para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Sí, bendiciones.